Gracias nuevamente por su tiempo, por acompañarnos. Me presento, soy Israel Rodríguez, gerente comercial para Intermepro en México. En conjunto con el ingeniero Horacio Fortunato, estaremos impartiendo esta capacitación que, bueno, como ya sabrán, el principal tema será el concepto de microredes y también platicaremos sobre las soluciones que tenemos para ofrecer en cuanto a sistemas de energía solar fotovoltaica y almacenamiento de energía. Los invito a que cualquier duda que tuvieran, por favor dispongan del chat, pueden escribirnos por ahí y al final estaremos designando un tiempo para ir respondiendo cada una de sus preguntas. Bueno, para quienes no nos conocen o es la primera vez que nos acompañan, les platico un poco de Intermepro. Intermepro es una holding internacional con base en Estados Unidos. Tenemos oficinas propias en Uruguay, Perú, Argentina y México. Tenemos presencia en más de 25 países a través de toda la región, gracias a nuestros distribuidores y partners. Bueno, Intermepro somos las marcas que ven en pantalla. Somos channel partner en Latinoamérica y Caribe de Tesla Energy. No nos metemos en nada del negocio de autos, simplemente nos enfocamos a los sistemas de almacenamiento en potencia, como son los sistemas de Power Pack y Megapack. Somos Master Distributor en Latinoamérica y Caribe y Estados Unidos de la línea de negocio solar de Schneider Electric. También con Schneider Electric en cuanto a BESS y microgrids. Es importante recalcar la certificación que tenemos en la región para poder implementar y diseñar microgrids. Y bueno, esto quiere decir que cualquier necesidad que puedan tener, pues será canalizada con Intermepro y con mucho gusto vamos a acompañarlos. También somos Master Distributor en Latinoamérica y Caribe de otras marcas 100% de Schneider Electric, como son Luminous y Santrex, en cuanto a inversores y baterías. Y también, bueno, trabajamos con General Electric en su línea de negocio solar, principalmente en cuanto a inversores. De igual manera con Goodway. Y con módulos fotovoltaicos trabajamos directo de fábrica con GSL, que como muchos de ustedes ya sabrán, pues es una marca Tier 1. También con Pylontech Technologies, vamos a poder ofrecer soluciones que van desde almacenamiento y, bueno, BESS residencial hasta grado utility. Y con Tigo Energy podemos ofrecer todo lo que son los sistemas de monitoreo y optimización para los sistemas fotovoltaicos principalmente. Así que, bueno, sin más preámbulos, los dejo con el ingeniero Horacio para que nos pueda contar más de estas soluciones. Adelante, Horacio. Muchas gracias. Bien. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bien, vamos a comenzar un poquito, como nos comentaba Israel, a recorrer este mundo de las microredes. Y para comenzar, a mí me gusta plantear un poquito qué es lo que hay como perspectivas y oportunidades en este escenario, qué es lo que se está viendo a nivel del mercado. Y para eso me gusta mostrar este esquema que armó la gente de una consultora británica que se llama Arup, en donde plantea una visión del mundo de la energía hacia el año 2035. Sobre estos escenarios, lógicamente, hay infinitas posibilidades y variables que se van manejando, que dependen de muchísimas cuestiones, tanto políticas como de escenario mundial, de cómo se van desarrollando las cosas, pero de una u otra manera sabemos que tenemos que ir marchando hacia un escenario, una matriz
diversificada. Ya solamente con el petróleo no va a alcanzar, más atendiendo a que tenemos que empezar a tener en serio una agenda de reducción del uso de combustibles fósiles en el mundo. Así que bueno, en ese camino de transición la energía renovable es muy importante, pero no es el único camino que hay. Están apareciendo permanentemente nuevos desarrollos y se siguen haciendo. No es que lo que estamos utilizando hoy o lo que prevemos utilizar en los próximos años se conoce también desde hace muchísimos años, pero bueno, la viabilidad se ha dado a través de la reducción de costos, la economía de escala y los desarrollos tecnológicos que se han podido lograr a partir de los últimos años. Así es que tenemos hoy disponibilidad para utilizar, por ejemplo, el almacenamiento de energía en baterías en escala de potencia, que no es que no existiera antes, existía, pero la tecnología era diferente. Hoy nos permite, principalmente a través del litio, trabajar con mayores concentraciones y a un costo razonablemente viable para los proyectos, pero no es el único vector, digamos, hay un montón de cosas que van apareciendo, y lo que plantea este esquema es un poco eso, ¿no? Que va a haber una convivencia de lo que es la energía eléctrica convencional, que va a seguir existiendo seguramente y va a ir cambiándose o mutando en la medida de las tecnologías, donde hay, por supuesto, centrales térmicas, centrales hidráulicas, renovable en escala para lo que es eólico, fotovoltaico, en la parte de solar térmico también, y administrado de alguna manera por los operadores de sistemas eléctricos importantes en cuanto a lo que es generación y transmisión. Particularmente en países de gran desarrollo geográfico, como tenemos en Argentina o en Brasil o en México, donde hay que viajar unos cuantos kilómetros, quizá desde los centros de consumo hasta los centros de generación. Esto va a seguir existiendo y seguramente no va a desaparecer de un día para el otro, y va a convivir con otras tecnologías locales, con la generación local, con la generación inteligente, tanto en plantas industriales como en residencias o comercio. Esto está planteado también aquí de una u otra manera. Y por supuesto, digamos, la parte de transporte es fundamental, y allí, si bien hay una parte importante que va a ir mutando hacia el transporte basado en energía eléctrica, también está, por ejemplo, allí el hidrógeno como un aporte importante que puede empezar a aparecer. De hecho, ya está instalado en muchos lugares del mundo con transporte en escala importante, basado en hidrógeno. Y en la transición de la generación, el gas natural también sigue apareciendo como la energía por excelencia para la transición, con una mayor eficiencia y un menor impacto en el tema ambiental que lo que puede ser directamente el petróleo o el carbón. Así que todo esto va a seguir conviviendo y se espera un poco que así sea. Y en cuanto a la parte de comercialización, lo que ve esta consultora es que va a haber algo de todas esas transacciones basado en lo que es blockchain, ¿no? En esta tecnología que nos permitiría, con transacciones electrónicas seguras, poder comerciar desde el consumidor hasta el generador los distintos tipos de energía y generar un flujo diferente en cuanto a esa parte de la cuestión, ¿no? De cómo se comercializa la energía eléctrica. Así que bueno, este es un poco el panorama que se está viendo o que esperamos que se produzca. Obviamente que sigue habiendo un montón de cuestiones por resolver, y en la medida que los países vayan tomando decisiones políticas, las cosas también van cambiando. Y dentro de todo este paquete aparece la microred como una especie de célula dentro de este mundo, en donde la microred nos va a permitir, ahora lo vamos a desarrollar un poco más, trabajar de una manera autónoma, resiliente a determinadas situaciones, con la posibilidad de elegir de alguna manera cómo operar según los escenarios que se vayan planteando. Así que bien, este es el panorama general que tenemos por delante.
en donde es muy importante también todos los temas de comunicación y de sistema de gestión, ¿no? En todas estas tecnologías va a haber mucho apoyo y mucha interacción de los sistemas de control y los sistemas de gestión de cada una de ellas. Bien, avanzando entonces un poco con este tema de las perspectivas y oportunidades, que es en definitiva lo que se está viendo, y por puntear algunas cosas que se plantean como importantes, podemos mencionar en principio que lo que se observa desde el punto de vista de la energía eléctrica es un incremento de la demanda y también del costo de esa energía. Generar energía a través de los sistemas renovables tiene también un costo adicional, está compitiendo todavía en muchos casos con la convencional, y en muchos casos la convencional sigue siendo más rentable, al menos si no tenemos en cuenta el impacto ambiental. Y por otro lado se está electrificando muchísimo toda la matriz en general energética, ¿no? Hay muchas cosas que van virando de combustible fósil a electricidad. Así que el incremento de la demanda en esa ruta va a ser inevitable, y el costo de la energía también va a seguir subiendo y se estima que siga subiendo. Con lo cual ahí tenemos un primer punto como para empezar a analizar. Por otro lado, la incorporación de fuentes renovables también es un tema que está permanentemente en crecimiento en todos los lugares del mundo, con su característica de intermitencia, ¿no? Lo que está basado en viento o en sol, lamentablemente depende de esas condiciones, ¿no? De que haya viento, de que haya sol, y está afectado por las condiciones climáticas. El solar principalmente, digamos, es el que más en evidencia lo pone respecto de la disponibilidad en el horario de mayor brillo. Fuera de ese horario no hay forma de disponer de esas instalaciones, con lo cual ahí también hay digamos, una mochila desde el punto de vista de viabilidad de proyecto frente a un proyecto térmico, por ejemplo, que no tiene esas restricciones. Así que esa incorporación es inevitable dado el tema de cambio climático y de impacto en generación de gases de efecto invernadero, pero por otro lado hay que solucionar la parte de la intermitencia, y sabemos que eso trae aparejado un cierto inconveniente que hay que ver cómo resolver. No hay que dejar de lado el tema de la eficiencia. La eficiencia es un camino que hay que recorrer profundamente en todos los consumidores. La realidad es que hasta hace pocos años no se le daba tanta preponderancia a los temas de eficiencia, y hay muchas cosas todavía donde mejorar, particularmente en muchos países de la región. El tema, por ejemplo, de la aislación de las edificaciones es algo que hay que reglamentar y que hay que profundizar en su cumplimiento. El salto importante que hubo con el tema de la iluminación, obviamente que ayudó, digamos, en los últimos años el cambio general de las tecnologías convencionales de iluminación, de lámparas de filamento de descarga a lámparas de tipo LED, cambió muchísimo el escenario y digamos que redujo muy notablemente los consumos asociados a iluminar. Pero no es el único punto, iluminar, digamos, tenemos todo el tema de acondicionar aire, ventiladores, mover agua, bombas, todo ese tipo de cosas. Todavía tenemos mucho por recorrer, y como decíamos, el tema de aislación de edificaciones para hacer más eficientes los sistemas justamente de frío, calor y ventilación. Entonces ahí hay que trabajar muchísimo, porque pensando en que va a haber un incremento de la demanda, si seguimos como estamos y pensando en el crecimiento, sin ir más lejos, el crecimiento vegetativo de la población, vamos a tener un escenario complejo hacia los próximos años. Ahí es donde aparece el almacenamiento de energía como un vector importante a la hora de justamente poder solucionar en parte esta cuestión de la intermitencia en fuentes renovables, pero hay mucho más. Ahora lo vamos a ver un poco más en detalle más adelante. Hay mucho más que hacer con un sistema de almacenamiento, que en principio nos daría máxima disponibilidad de la energía que tenemos, y por supuesto los temas de resiliencia ante las situaciones que cada vez vemos más frecuentemente respecto de situaciones climáticas extremas, tormentas, olas de calor,
o olas de frío, digamos, estas situaciones que se vienen dando, inundaciones, que impactan indudablemente en todo lo que tiene que ver con la generación y la distribución y transmisión de la energía eléctrica, que, digamos, viéndolo desde el punto de vista de las microredes ahora, si tenemos una microred establecida con algún grado de autonomía, nos permitiría pasar de mejor manera ante estas situaciones extremas que aparecen, y que nos hacen recordar que tenemos que ser más sustentables, ¿no? Desde el punto de vista climático, el mundo está en un momento crítico y está todo muy vulnerable con estos temas de cambio climático, con lo cual hay una insoslayable necesidad de incrementar nuestra situación de sustentabilidad en el mundo y poder realmente encaminarnos a tener un mundo en el que los recursos se utilicen de una manera más racional y pensando en que no tenemos que agotarlos, ¿no? De allí el tema de la sustentabilidad. Bien, estas perspectivas y oportunidades entonces nos llevan un poco a ver de qué manera podemos enfrentar esto, al menos desde el punto de vista de las redes eléctricas, ¿no? Y ahí es donde aparece esta cuestión de las microredes. La microred ahora vamos a ver que se puede plantear en distintos lugares y en distintas escalas, pero básicamente pasa por repensar la manera en que veníamos trabajando convencionalmente con nuestros sistemas eléctricos, donde por lo general teníamos un generador importante o varios generadores importantes que generaban energía en gran escala. Esa energía había que transportarla hasta los lugares de consumo y bueno, y allí es donde efectivamente, después de muchos kilómetros y pérdidas y transformaciones y cosas que ocurrían en el medio, se consumía la energía. Esto fue cambiando en la medida que se fueron incorporando distintas tecnologías. En cuanto a la fotovoltaica, en principio, es la que apareció más fuertemente en domicilio y en escala comercial por su facilidad de instalación y de implementación. También creció en instalaciones centrales la generación solar. Después también se desarrolló lo que es solar térmica o otro tipo de generaciones a partir de celda de combustible. Digamos que hay una cantidad de elementos que van apareciendo tecnológicamente para cambiar la manera de generar energía y hacerla más local, no tan centralizada, sino poder empezar a tener algo distribuido, ¿no? Y mezclado de alguna manera con los consumidores. Eso da lugar entonces a tener consumidores inteligentes, industrias inteligentes que generan energía además de consumirla y la intercambian con la red. Lo mismo con los hogares o los prosumidores, como se llaman en general, ¿no? Los consumidores que además pueden generar energía e intercambiarla con la red. Entonces todo este esquema lleva a que se desarrolle el concepto de microred, que si lo buscamos desde el punto de vista de la definición, podemos decir que una microred es un sistema que integra la administración de energía, las cargas y los recursos distribuidos, ¿no? O sea, es todo el sistema visto como una unidad, no cosas separadas, sino un sistema integrado en donde tenemos cargas que se pueden también administrar de alguna manera como recursos. Digamos, si puedo recortar una carga en un determinado momento o elegir en qué momento conectarla a la red por un horario, por ejemplo, lo puedo administrar de esa forma. Los recursos de energía distribuidos y todo esto controlado como una unidad funcional que puede operar, ya sea conectada a la red de distribución, si esta está disponible, o en modo aislado, ya sea que me aíslo voluntariamente o por algún tipo de falla o inconveniente que haya en la red, y en ese caso elijo trabajar en modo aislado. Esa es la definición de microred, y entonces si vamos un poquito más adelante podemos pensar en dónde podemos aplicar este concepto. Y ahí es donde tenemos una paleta muy amplia, porque podemos ir desde grandes edificios que utilizan energía eléctrica principalmente, como puede ser hoteles, hospitales, centros comerciales importantes, condominios. Estos lugares se pueden configurar como microredes en sí mismos. Podemos ir a la industria y pensar en el petróleo, la minería o las industrias que utilizan electricidad de manera intensiva, electrointensivas, como la siderurgia, por ejemplo.
En esos casos también podemos pensar en microredes. Muchas de estas industrias ya cuentan con sistemas de generación, ya sea sistemas de generación principales o auxiliares. Entonces tiene ya algo de concepto para poder desarrollar, y agregando algunas cosas, pensar en establecer una microred allí. También podemos pensar en las redes eléctricas y ver qué pasa con las empresas que distribuyen energía, con las distribuidoras o las cooperativas que localmente tienen distribución de energía, y también es aplicable allí el concepto de microred, de la misma manera que podemos hacerlo a una región, un distrito, un municipio, un área geográfica determinada, en donde podemos plantearnos de la misma manera esta cuestión de las microredes. Y por último, lógicamente, en áreas alejadas de los centros de distribución o de las líneas, podemos plantear la microred, y en regiones off-grid, como puede ser a lo mejor una isla o una región que definitivamente pasa muy lejos las líneas de distribución y transmisión y tiene que abastecerse por su cuenta, y hoy a lo mejor lo hace a partir de generadores diésel, que es la fuente de energía más común, así que aparecen en este tipo de aplicaciones, y podemos pensarla entonces en, incorporando algunos elementos, cambiar el concepto y pasar a una microred. Hasta ahí más o menos lo que tenemos de microredes. Cuando hablamos de energía distribuida y de recursos de energía distribuida, acá pongo un pequeño listadito como para tenerlo presente, ¿no? La paleta de DER, ¿no? de recursos distribuidos que tenemos, que son, por supuesto, los generadores diésel forman parte de esta familia, la generación fotovoltaica forma parte, pero también puede haber generadores eólicos de pequeño porte o de mediano porte que estén instalados y pueden integrarse, pequeñas centrales hidroeléctricas que también se están desarrollando en tecnología muy, muy interesante para poner en pequeños cursos de agua, centrales hidroeléctricas de baja potencia que pueden colaborar en el tema de establecer una microred siendo un recurso distribuido más. Lo mismo pasa con generaciones basadas en biomasa o biogás, en muchos casos en establecimientos rurales, por ejemplo, la utilización de biogás a partir de residuos de los procesos que se realizan allí, o la biomasa en el caso de, por ejemplo, aserraderos, lugares donde se procesa la madera, o la caña de azúcar, que es por excelencia un lugar donde se genera biomasa y se puede utilizar para generar energía, y además de abastecer al proceso interno, poder generar excedente de energía que se pueden comercializar. Así que en todos esos casos estos recursos están distribuidos a lo largo de la red y se pueden tomar como parte de una microred, si se diera el caso de analizarlo. Por último, los sistemas de almacenamiento de energía en baterías, que son el otro componente importante sobre el cual vamos a estar trabajando a partir de ahora, viendo un poquito más en profundidad qué es lo que podemos hacer a partir de tener sistemas de almacenamiento de energía en baterías instalados en la red. Entonces, ya entrando en lo que hace a las características operativas de un sistema de este tipo, de un sistema BESS, lo que primero surge en general es esta cuestión de integrar recursos renovables, trabajar en modo aislado o hacer peak shaving. En cuanto a la integración de renovables, para poder aprovechar al máximo la facilidad que nos brinda tener un fotovoltaico instalado o un eólico. Trabajar en modo aislado, obviamente, si hay un problema en la red y tengo que desconectarme, puedo a partir de las baterías generar energía y tener suministro, ya sea completo o limitado, habrá que ver el proyecto, pero me permite el trabajo en modo aislado. Y después, desde el punto de vista, digamos, económico, trabajar para reducir nuestra tarifa, aplicando lo que se llama peak shaving, recorte de picos de energía o de demanda. Son las primeras cosas que aparecen como características operativas. Pero se pueden hacer algunas cosas más a partir de tener estos sistemas instalados y pensarlos de alguna otra manera. Junto con el peak shaving está lo que se llama el desplazamiento de tarifa o arbitraje de tarifa,
digamos que en los lugares donde la tarifa eléctrica tiene bandas horarias para cobrar la energía en distintos momentos del día, normalmente en esos casos la energía en los momentos de pico, en los horarios centrales, es bastante más cara que la energía en el valle nocturno o en las horas de la mañana temprano. Entonces, si yo pudiera tomar energía en una batería y utilizarla para cubrir el pico habiéndola comprado más barata, ahí tengo lo que se llama el arbitraje o el desplazamiento de tarifa, que me da un apalancamiento económico más al proyecto desde el punto de vista de la energía que consumo, ¿no? El incremento de capacidad local, este tema está asociado, por ejemplo, al tema de movilidad eléctrica, ¿no? Esto es bastante común pensar en el tema de la movilidad eléctrica y de los sistemas de carga de vehículo eléctrico, que desde el punto de vista de la red actual, como está concebida, no tienen en general esa disponibilidad en cualquier lugar. Hay que pensar cuidadosamente dónde poner un punto de carga, sobre todo no por un punto de carga individual de largo plazo, como puede ser digamos, conectar a la red eléctrica domiciliaria el auto eléctrico durante la noche, sino en lugares donde puntualmente queremos hacer una carga rápida, ya sea una playa de estacionamiento de un centro comercial o una estación de servicio para vehículos donde pueda detenerme y cargar el vehículo. Ahí no voy a poder estar mucho tiempo, digamos, la idea de eso sería que pueda cargar en corto tiempo y para eso necesito mucha potencia. Entonces ese incremento de capacidad local se puede resolver a partir de contar con sistemas de almacenamiento. Bueno, de la parte de resiliencia ya estuvimos hablando en cuanto a poder contar con la energía almacenada para soportar situaciones adversas, ya sea climáticas o de otro tipo, o técnicas. El tema del despacho económico se puede dar también en microredes en el caso que tenga más de un recurso disponible y pueda elegir desde el punto de vista de cuál es el recurso que en ese momento me resulta más económico, más conveniente, bueno, poder despacharlo y aprovecharme de la batería para, digamos, maximizar ese beneficio. El diferimiento de inversiones, esto ya tiene más que ver con las redes y con las distribuidoras o las cooperativas. En muchos casos hace falta abastecer determinados consumidores nuevos que me están pidiendo potencia en determinado punto de la red, y si tengo que hacerlo de la manera convencional no queda otra que tender una nueva línea o incrementar la línea existente tendiendo más cable y viajando quizá algunos kilómetros con eso, o cambiando transformadores y poniendo transformadores más grandes. Entonces, todo esto implica una inversión para el distribuidor de energía, para la cooperativa o quien se encargue de eso, y hacer la solución, la misma solución de potencia en un determinado tiempo con batería me puede permitir diferir esa inversión, además de tener quizá alguna otra ventaja técnica como las otras que vemos a continuación, que son un poquito más técnicas desde el punto de vista de la administración de redes eléctricas, como puede ser el control de la frecuencia o el control de la tensión y la energía reactiva, la calidad de energía en general y la reserva rotante. Estos puntos tienen más que ver con, como les decía, la administración de los sistemas eléctricos. En la medida que el sistema eléctrico sea grande, extendido y robusto, digamos, por lo general no hay problemas de frecuencia, pero sí los hay, digamos, están asociados a problemas, digamos, en general graves de la transmisión. Pero puede ser que necesite hacer un buen control de frecuencia en una red pequeña, no sé, en un sistema aislado a partir de generadores diésel o turbinas de no gran potencia. Te puedo tener problemas de frecuencia que tener un sistema de batería me puede permitir controlarlo de buena forma. El tema del control de tensión y reactivo en redes extensas, eso sí se da con cierta frecuencia, y si pudiera tener puntualmente en extremos de línea o en lugares conflictivos de la línea una inyección de energía reactiva para poder nivelar los niveles de tensión, para poder controlarlos cuando estos niveles bajan, puede ser también una buena utilización del almacenamiento de energía.
En cuanto a la reserva rotante, sabemos que en sistemas extendidos, para atender las variaciones que se pueden presentar en la generación, hay que tener a veces máquinas encendidas que puedan rápidamente inyectar la energía que se demanda desde algún punto. Tenerlo de esa manera en energía convencional, en generación convencional, implica que tengo que tener marchando una máquina con bajo rendimiento y con baja carga que pueda atender estas variaciones, con lo cual eso implica, digamos, un costo en cuanto a la operación de esa máquina más elevado que el del resto de la red, ¿no? Que trabaja con mejores rendimientos. Por lo general, cuando se acerca, digamos, el horario pico, se despachan o se ponen en servicio máquinas para atender esa demanda que suelen no ser las mejores, digamos, en términos de eficiencia y costo. Entonces, el hecho de tener energía almacenada en baterías que me permita atender esas variaciones sin necesidad de tener una máquina encendida en reserva rotante, también puede ser una ventaja importante a la hora de atender todo el sistema y su eficiencia. Por último, el tema de calidad de energía, el hecho de que la batería esté permanentemente conectada a la red en el punto de conexión a través de su sistema de conversión, hace que yo esté mirando de alguna manera qué es lo que pasa en términos de tensión y frecuencia todo el tiempo en ese lugar, y el sistema puede compensar estas pequeñas variaciones que puede haber de tensión o de frecuencia, de tal manera que el consumidor que está conectado en ese mismo punto pueda ver que la calidad de la energía que le estamos suministrando es mejor. Así que esas son todas las ventajas que podemos lograr a partir de tener en nuestro sistema un sistema BESS, un sistema de almacenamiento de energía en baterías de potencia. Yendo al detalle muy brevemente de lo que es un peak shaving o un desplazamiento de tarifa, ahí vemos en la gráfica la curva de demanda de un consumidor cualquiera, está graficado en celeste el dibujo de lo que sería la curva de carga, y bueno, vemos cómo va variando a lo largo del día y en un momento presenta un pico. Entonces, si yo no quisiera llegar a que ese pico lo demandemos de la línea, podemos establecer que a partir de un determinado nivel de demanda, la energía que volcamos a la red provenga de mi batería. Entonces, esta área bajo la curva pintada en celeste será la energía que estoy descargando de la batería. La voy a cargar en los momentos en que mi curva de demanda esté por debajo de este pico, de este nivel que no quiero superar, y ahí en verde entonces vemos los momentos en que voy a estar cargando la batería para descargarla en los momentos en que supero. Este es el juego del peak shaving, acompañado, si hay diferencia tarifaria, del desplazamiento por tarifa, ¿no? Compro energía barata y la utilizo en el momento en que seguramente es más cara. En cuanto a integración y optimización de fuentes renovables, lo que se ve en esta gráfica es un esquema, digamos, muy básico de lo que sería acá en amarillo una generación fotovoltaica convencional a lo largo de un día. Y si tengo una carga asociada a eso, muy probablemente la carga que tengo tome valores próximos al pico en algún momento, pero por lo general va a estar por debajo. Con lo cual toda esta área verde, que sería un excedente para mi carga, la estaría desperdiciando si no tuviera de qué manera aprovecharla. Entonces, si yo ahí pongo un sistema de batería, esa energía que está pintada de verde la puedo almacenar y utilizarla cuando el sol y el brillo solar ya han bajado. Entonces, de esa forma compenso la carga que no alcanza a cubrir el fotovoltaico con la energía almacenada en la batería. Así que de esta manera aprovecho al máximo mi instalación fotovoltaica y la pongo a disposición en todo momento para la carga que estoy atendiendo. Bueno, respecto de calidad de energía, lo que les comentaba, el equipo en general de ondulación, el de conversión, digamos, el que se llama PCS, Power Conversion, tiene la capacidad de trabajar, digamos, demandando energía o entregando energía, tanto activa como reactiva. Entonces, a partir de esa capacidad y a partir de que tiene un sistema de control que está permanentemente viendo qué es lo que ocurre con la tensión y la frecuencia en el punto de conexión,
puede jugar con inyectar o demandar energía activa o reactiva de la red, de manera tal de buscar la compensación dentro de un límite razonable, digamos, de validez de la tensión y la frecuencia, ¿no? Porcentajes, digamos, los que normalmente manejamos como válidos para la red de distribución. Entonces, dentro de ese porcentaje y dentro de ese manejo, podemos estar mejorando entonces la calidad de energía que ve el consumidor a partir de tener un sistema BESS instalado en ese lugar. Otro punto que tenemos con las fuentes renovables, particularmente la fotovoltaica, en la que es muy marcado el tema del paso de nubes, por ejemplo, se da esta situación que está graficada allí en amarillo, de tener estos picos y estos valles pronunciados de corto tiempo, con lo cual esto para la red es bastante incómodo porque me obliga a estar permanentemente compensando y si no puedo, bueno, lo va a sufrir el consumidor, estas variaciones. Entonces, el hecho de poder tener un sistema que asociado al sistema de generación fotovoltaico pueda hacer el almacenamiento, yo con eso puedo administrar tranquilamente cuál sería la rampa de carga y de descarga y normalizar el valor máximo de potencia que estoy entregando a la red, de manera tal de que no vea el sistema al que estoy conectado todas esas variaciones, sino que vea algo mucho más plano y más manejable y más previsible, que es lo que mejor puede administrar quien administre la red eléctrica de ese lugar. Por último, los temas de energía de respaldo, digamos, tener el almacenamiento de energía como alternativa a la red pública para todos los sistemas principales, y bueno, a partir de tenerlo allí conectado, poder suplir rápidamente cuando hay algún inconveniente en la red pública, o inclusive tenerlo como consumir, como digamos, principal abastecedor de energía a partir de un sistema que pueda, no sé, por ejemplo, un fotovoltaico importante que esté permanentemente abasteciendo y cargando baterías, y tener la red como una alternativa o como un backup. O sea, puedo plantearlo en la microred de cualquiera de las dos formas, ¿no? Pensándolo como principal la red o como alternativa. Bien, en cuanto a la parte eléctrica, lo que nosotros utilizamos desde ese punto de vista para lo que es el concepto eléctrico es acoplar en corriente alterna, ¿no? Los consumidores y los recursos se acoplan y se conectan al tablero de la microred, en donde tenemos cada uno de los elementos que vamos a alimentar. Aquí está representado en un único interruptor de cargas, pero puede haber más de uno. Y esta es la barra principal de la microred, y sobre esta barra tenemos la red pública, digamos, acoplada a través de un interruptor, sistemas de generación distribuidos, fotovoltaico en este caso, vemos que hay dos de ellos conectados aquí, la batería, el BESS, digamos, también apoyando la misma barra, y eventualmente un generador, un grupo electrógeno que podamos tener en la microred también. Todo está conectado a la misma barra a través de interruptores con los medidores correspondientes, como para saber perfectamente cuál es el aporte que hay de energía desde cada uno de ellos. Y con este planteo y un sistema de control que lo esté controlando todo esto de la mejor forma, obtenemos entonces la microred. Lo que tenemos que poder hacer con seguridad es plantearnos el aislamiento de la red pública en este interruptor. Entonces vamos a estar mirando lo que pasa en la red, y ante cualquier variación o cualquier situación extraña que se vaya de los parámetros de tensión y frecuencia que pretendemos, nos aislamos aquí mismo y trabajamos de manera independiente. Bien, desde el punto de vista de factibilidad económica, un poco lo que veníamos diciendo, son los vectores que utilizamos a la hora de analizar económicamente. Ahorro por recorte de pico de demanda o por arbitraje de tarifa es lo primero que surge, pero no es lo único. O sea, también podemos tener como parte de esta cuestión el máximo aprovechamiento de la energía fotovoltaica. Si no la puedo aprovechar en batería, quizá la tengo que desperdiciar o la tengo que vender a la red a un valor muy barato. Entonces me conviene
aprovecharla y utilizarla para mis consumidores. La mejora en calidad de energía, eliminando, digamos, las variaciones, los parpadeos, las fluctuaciones, puede ser importante. Inclusive, si esto de alguna manera impacta en equipamiento electrónico, maquinarias, a veces la mala calidad de suministro eléctrico genera inconvenientes que hay que resolver desde el punto de vista del mantenimiento y la operación, que se van a ver reducidos si tenemos un sistema de este tipo instalado. Eliminar pérdidas de producción por la parada de planta inesperada. En muchos casos, en muchos procesos industriales, si la planta se para, acarrea un costo muy importante, incluyendo retrabajo, desperdicio, utilización de tiempo para reiniciar procesos que estaba previsto de otra manera. Entonces, todo esto implica un costo muy importante que al tener sistemas de este tipo se ven minimizados o se pueden eliminar. Todo el tema de operación, si hay generadores diésel para atender los cortes de energía, si tenemos sistemas de este tipo, se van a ver también minimizados, con lo cual hay un menor mantenimiento, menor tiempo de operación y menos manejo de combustible, aceite, residuos, service, todos temas que acarrea el hecho de mantenerse a partir de diésel, ¿no? De generadores diésel. Y las transferencias respecto de un sistema convencional son muchísimo más rápidas, entonces la energía de respaldo está inmediatamente disponible, típicamente en menos de medio segundo, digamos, estamos hablando de transiciones que están en el orden de los 200 milisegundos, con lo cual es un tiempo muy cortito que solamente pueden detectar equipamientos que son sensibles a la cuestión, digamos, de la calidad de la energía. Y bueno, en ese caso, digamos, disponemos de energía muy rápidamente para poder solucionar el inconveniente. No menor, y no por eso está, hay que dejar de mencionarlo, el tema de la reducción de la huella de carbono es muy importante para muchas empresas hoy, y el hecho de tener sistemas de almacenamiento y maximizar un fotovoltaico y utilizar de mejor manera los recursos de la red pública impactan en la reducción de la huella de carbono sin ninguna duda. Bien, cuando pensamos una microred, lo que tenemos que pensar es cuál es la utilización que vamos a dar, si esto va a estar off-grid, si va a estar on-grid y lo que quiero es optimizar costo, o si quiero tener un respaldo de suministro y calidad de la energía, o las dos últimas pueden ir juntas también, ¿no? Entonces, en ese caso, y a la hora de tener que pensar cómo concibo estas cuestiones, tengo que tener una cantidad de datos que es importante disponer. Lo primero que es importante tener en claro es la curva de carga para hacer el análisis de la demanda que voy a tener de mi sistema. Si voy a estar conectado a la red pública, cuál es la tarifa, cuál es el costo asociado tanto a potencia como a energía, y el precio de comprar energía inyectada a la red, ¿no? ¿A qué precio me compran si tengo un fotovoltaico, por ejemplo, y inyecto esa energía a la red? ¿Cómo es el balance económico? Todo eso forma parte del análisis de la microred. ¿Cuál es la calidad de servicio de la compañía distribuidora en el punto de conexión? Hay lugares que no tienen graves problemas, hay lugares que tienen serios inconvenientes y tienen muchos cortes o fluctuaciones importantes. Bueno, ahí es un tema a tener en cuenta para el diseño. ¿Cuáles son los recursos de generación que voy a utilizar? Si hay fotovoltaicos, si hay grupos, si hay turbinas, si hay lo que esté disponible allí para trabajar, lo tengo que tener en cuenta. ¿Cuál es la autonomía que voy a pretender de mi sistema cuando estoy marchando en baterías? Muchas veces se plantean autonomías importantes o muy largas, hablando de muchas horas o días. En ese caso hay que pensarlo bien, los costos asociados hay que analizarlos, y típicamente estos sistemas tienen, el manejo en general está basado en horas, ¿no? En horas de autonomía. Y por último, el sistema eléctrico. ¿Cuál es el sistema eléctrico al que tenemos que asociarnos con nuestro sistema para ver niveles de tensión de distribución, de ingreso? Cómo es toda esa cuestión eléctrica y en qué tableros podríamos conectarnos y qué forma administrarlo
porque hay que plantar allí un sistema de control que pueda trabajar con todo esto, ¿no? Así que es importante saber cuál es el sistema eléctrico en cuestión. Una vez que tenemos como todo esto, lo que normalmente hacemos es, al momento del diseño, hacer una simulación. Para eso utilizamos el software de Homer, y lo que se genera, digamos, este tipo de curvas donde vemos el desempeño. Aquí en el modelo que vemos en pantalla es un modelo de off-grid, donde hay un fotovoltaico que está operando aquí en amarillo, se lo ve día a día, acá hay días de baja radiación, con lo cual tenemos poca energía acumulada, la acumulación está reflejada aquí en las curvas de abajo. Y bueno, entonces en la medida que el estado de carga de la batería disminuye, en algún momento voy a tener que encender mi grupo electrógeno, que es esta curvita roja que se ve aquí, para poder solucionar este tema de baja radiación que tuve durante algunos días. Bueno, esto se simula de esta manera con el software, se analiza y se busca optimizar entonces los componentes de la microred. Acá vemos una aplicación de recorte de pico y arbitraje de tarifa, ¿no? La curva que vemos en azul oscuro aquí es la carga primaria y cómo la vamos a atender con la red que está en celeste. Hasta cierto punto la tenemos con la red, estos excedentes lo estamos cubriendo a partir de un fotovoltaico que está instalado y la asistencia de batería, ¿no? Y la batería la voy a recargar en momentos en que esté con menor demanda de parte de la red eléctrica, ¿no? Así funciona en este caso. Y después hay otro caso de carga constante donde también vemos cómo operamos con el fotovoltaico y de qué manera cubrimos durante los momentos en que no hay energía fotovoltaica, cómo cubrimos con la batería. Este es el trabajo que se hace, digamos, de simulación para ver en el diseño, buscar la optimización de los sistemas. Hasta aquí todo lo que es microredes. Repasamos brevemente lo que es equipamiento. Lo primero que les voy a mostrar es la parte de Schneider, de microredes IBES. En este caso, basado en lo que es la tecnología de EcoStruxure de Schneider. Schneider plantea este sistema de control completo con 3 capas, donde tenemos en la capa inferior todo lo que son productos conectados. Puede ser un medidor, un sensor, un relé de protección, un tablero eléctrico, la propia batería que estamos utilizando para el sistema de almacenamiento es un producto conectado, y esto es capaz de brindar información a través de su interconexión. Entonces esa información la vamos a tomar en las capas superiores. Hay una capa intermedia de borde que es la capa de control en tiempo real. Allí tendremos los elementos de control que tienen que operar de manera, digamos, inmediata ante cualquier situación que se pueda producir en el sistema que estoy controlando. Y después tenemos una tercera capa que es la capa que reside en la nube, que son sistemas analíticos, digamos, más relajado en cuanto a la operación. No es estrictamente control en tiempo real, pero sí toman datos tanto de la capa intermedia como de la primera capa de productos conectados y administran eso, lo analizan y nos pueden brindar reportes y una cantidad de elementos, digamos, de análisis para poder operar de la mejor forma nuestro sistema. Sobre esta arquitectura, obviamente, podemos conectar lo que haga falta, la arquitectura es completamente abierta, y aplicando este concepto, Schneider desarrolla el sistema eléctrico del BES, donde tenemos el sistema de conversión, el PCS, la batería propiamente dicha, y nuestro sistema de control que se materializa en las 2 capas del EcoStruxure. Una capa de tiempo real en el Microgrid Operation, un sistema que directamente opera con las cargas y con los elementos que están en la microred, y un Microgrid Advisor que es el analítico que a través de un usuario nos permite acceder a la data que está en la nube y poder ver los reportes y analizar cómo fue la marcha de la instalación durante el tiempo que estuvo operativo. Así que con eso Schneider materializa el sistema de almacenamiento de energía BES. Desde el punto de vista físico, esto lo podemos montar como está especificado aquí, por ejemplo, en un shelter. Aquí se lo ve en un equipo, en un shelter marítimo de 40 pies, 12 metros,
Aquí podemos poner un sistema de potencia de hasta 500 kilowatts con más de 2 megawatt hora de almacenamiento en baterías. Así que esto es bastante eficiente en términos de espacio ocupado y de potencia y energía disponible, ¿no? Esto es completamente modular, lo mostramos aquí en un shelter, pero se puede armar en una sala eléctrica también, en una sala de clientes, se puede armar de menor tamaño, de mayor tamaño. Si hace falta multiplicar potencia, se ponen equipos en paralelo. El sistema es modular también, así que puedes tener menos potencia que los 500, digamos, el 500 es el valor máximo de este sistema como unitario, pero puedes ir modulando con 62,5 kilowatts, o sea, el máximo que puedes tener son 8 módulos y puedes tener trabajando el sistema con 2, 3, 4 módulos con menores potencias. Así que bastante flexible en ese sentido. Hay que tener las precauciones de instalación, si se hace la instalación en sala, de tener aire acondicionado, sistema de extinción de incendios. Si viene en el contenedor, eso ya está integrado en el propio contenedor y es una unidad de transporte y plug and play, digamos. Esta es la parte física, digamos, del sistema de Schneider. En cuanto a arquitectura de red, básicamente se interconecta todos los sistemas a un switch que levanta todas las mediciones y los datos que necesita. Ahí está conectado el EMO y tiene una HMI local, una pantalla donde podemos interactuar con el controlador y ver lo que está ocurriendo. Se conecta allí los medidores de cada uno de los recursos que tenemos instalados, los inversores del fotovoltaico, el PCS del BES, el grupo electrógeno eventualmente, los interruptores, aquí lo mostramos a través de los módulos que utiliza Schneider para manejar interruptores, y el EMA, el Microgrid Advisor, que levanta datos de aquí y los lleva a la nube para poder acceder después a través del teléfono o la computadora y poder de allí obtener los reportes. Esto es en cuanto a arquitectura de red lo que plantea Schneider para su solución. La visualización, aquí vemos una pantallita de lo que sería el Advisor, el sistema que reside en la nube, donde también tenemos la posibilidad de interactuar, por ejemplo, con sistemas de reporte del tiempo para poder prever de alguna manera situaciones climáticas que puedan impactar en la operación, y después vemos todos los recursos al momento en que están operando, cuáles son los flujos de energía, y esto puede tener también históricos, algunas situaciones de análisis de performance y demás. Esta es la parte de lo que es el Advisor, el sistema en la nube. Desde el punto de vista del sistema de operación en tiempo real, el Microgrid Operation, esto es más parecido en la visualización a lo que sería un escadita eléctrico, customizado un poco a lo que es la microred, ¿no? Con los recursos que tenemos disponibles y los flujos de energía y eventualmente la operación del interruptor en tiempo real, que se puede hacer a través de la pantalla. Nos permite interactuar con el sistema directamente desde el modo local. Bien, pasemos entonces a visualizar rápidamente lo que es Tesla Megapack. Tesla llega a las cuestiones de energía de potencia a través del auto eléctrico. Primero desarrolla el auto eléctrico, después desarrolla los cargadores y después desarrolla baterías para complementar esa carga, con lo cual llega a una instancia de potencia con lo que es los Megapack. El Megapack es un sistema un poco diferente al que veíamos de Schneider porque está ya preconfigurado, no tiene tanta posibilidad de flexibilidad, digamos, hay que pedirlo ya para la potencia y la energía que voy a requerir, pero tiene la gran ventaja de que está todo en el mismo contenedor también. Es un contenedor desarrollado exclusivamente para esto, no es un contenedor marítimo adaptado, sino que es una estructura que está fabricada específicamente por Tesla para esta utilización. Lo que vemos aquí son los cajones que digamos, configuran el almacenamiento y la parte de potencia, con su sistema de refrigeración por líquido en todo el panel, la bahía de conexión central y la parte de control y refrigeración. Y aquí se ve el controlador electrónico para vincularlo a la red.
Las configuraciones son de 2 o 4 horas, como vemos aquí en la tabla, y el máximo de potencia disponible en un sistema de 2 horas es 1900 kilowatts, en uno de 4 horas es de 980. Las capacidades en kilowatt hora que podemos obtener están en el orden de los 3,8 megavatios hora. Tanto en una como en otra es más o menos parecido. Así que esta es la configuración que nos da Tesla. Con esto podemos jugar relativamente para tener las distintas utilizaciones, pero es un sistema que básicamente se utiliza para cosas de potencias elevadas. Digamos que en general se instala un megapack cuando la potencia demandada está en el orden de los 600, 700 kilowatts para arriba, ¿no? Y si hace falta más potencia, obviamente, como decíamos, se ponen en paralelo. Desde el punto de vista del control, también tiene todas las facilidades de control, tiene el sistema Power Hub que nos permite visualizar la marcha del sistema, cómo está la inyección de energía, puede manejar un generador, puede manejar algunos sistemas fotovoltaicos, de la misma forma que lo hacemos con el Schneider, y también se puede integrar a otro sistema de control más importante, en muchos casos lo hacemos de esa manera. En cuanto a la visualización, podemos ver la parte operativa y también podemos ver reportes donde se analiza de la misma forma que veíamos con el Schneider cuál es la marcha de los distintos recursos. Aquí vemos un fotovoltaico, cómo cargó la batería, cómo estuvo la red. Esto lo tenemos disponible también a partir del sistema de control que nos provee Tesla. Bien, hasta aquí entonces lo que les quería comentar de nuestros suministros y de microredes, y quedamos abiertos a las consultas que puedan tener. Muchas gracias, Horacio. Ahí tenemos algunas preguntas por parte de la audiencia. Francisco Rulán pregunta: ¿podemos manejar varios sistemas, tecnologías de almacenaje de energía simultánea, baterías de litio y otros? Sí, se puede manejar diversidad de sistemas. Lo principal allí es el sistema de control que elijamos, digamos. La cuestión de la tecnología está disponible, hay que ver con qué algoritmo queremos controlar eso. Así que hay que pensar un poco. En general, estos sistemas, los que vienen de una marca, están preparados para un determinado marco. Normalmente el marco que se utiliza es, en general hay un fotovoltaico, en general hay una batería que me permite almacenar, habrá un grupo electrógeno de backup y la red pública. Ese esquema es más o menos el que está más extendido. Si empiezo a incorporar otros elementos, bueno, tendré que poner un sistema de control superior, digamos, que me permita manejar alguna otra cuestión y decidir cuál es el algoritmo con el que quiero trabajar. Digamos, me refiero al algoritmo como el reflejo en ecuaciones matemáticas de cuál es la estrategia de control que quiero para esos sistemas que estoy instalando, ¿no? Pero sí, se puede perfectamente. Ok, muchas gracias, Horacio. Rafael pregunta: ¿cuál es la vida útil de las baterías? Las baterías, en general, baterías de litio, están por encima de los 4000 ciclos. O sea, se mide la vida útil de la batería, se mide en ciclos de carga y descarga. Los sistemas de este tipo de almacenamiento para estas cuestiones, por lo general van a tener una carga y descarga completa por día como máximo, por lo general. Se pueden dar a lo mejor algunas otras situaciones, pero en general se conciben de esa manera. Pensando, por ejemplo, en que está asociado con un fotovoltaico y lo estoy utilizando para almacenar todo lo que puedo y descargarlo durante la noche. Teniendo en cuenta eso, si tengo una batería de 4 o 5 mil ciclos, estoy hablando de duraciones que están por encima de los 12 años. En la medida que yo no utilice toda la capacidad de la batería en cada ciclo de carga y descarga, la vida útil de la batería de litio se va extendiendo. Eso en particular, como las baterías tienen un sistema de control, se puede estar monitoreando.
La batería de litio cuenta con un sistema de control propio en cada módulo del conjunto. El sistema que se llama BMS, de Battery Management, es el sistema de gestión de batería. Controla permanentemente tensión, corriente y temperatura, y en base a eso sabemos el estado de carga de las celdas, y en base a eso podemos ir extrapolando la duración. Así que no es raro, Tesla de hecho lo hace, que te den garantía a lo mejor por 15 años y después se extiende esa garantía en la medida que la utilización no haya sido diaria, ¿no? De cualquier manera, lo que sí hay que tener en cuenta es que también la batería va degradándose con el tiempo, con las cargas y descargas. Entonces, eso también es un dato a tener en cuenta. Al momento del diseño, particularmente, hay que tenerlo en cuenta para ver cómo trabajarlo. Y esa degradación va haciendo que la batería vaya perdiendo capacidad de retención de energía. Entonces, una batería por lo general se da por finalizada su vida útil cuando bajó del 65 o 60% de capacidad de retención de energía respecto de su valor nominal. Como esa variación se va dando a lo largo de la vida útil, bueno, al momento de diseñar hay que tener en cuenta estas cosas y ver de qué manera se va a trabajar con eso, porque bueno, en la medida que se vaya descargando, si yo necesito tener siempre la capacidad total de diseño, tendré que ver cómo compensar, o agrego baterías o sobrecompenso al comienzo, digamos, instalo más para llegar a un determinado momento con el valor nominal. Hay distintas estrategias que se discuten con el proyecto. Gracias, Horacio. Fede nos pregunta, ¿cómo se llama el software de simulación? Me imagino que se refiere al Homer. Al Homer, sí, el Homer. El Homer es una empresa que trabaja a partir de UL de Estados Unidos. Es parte, digamos, del grupo de UL. Y tienen el software de simulación para este tipo de aplicaciones. Así es, gracias, Horacio. Francisco Rulán, ¿cuánto debe ser la cantidad de generación en reserva recomendada para una microred? Se analiza en función de la curva de carga. No hay un número exclusivo. Hay que ver cuál es la situación que voy a tener. Por eso es importante, les decía, cuando pensamos en el diseño, conocer la curva de carga, si es algo nuevo o todavía no existe, digamos, es una planta nueva o un lugar que se está diseñando, bueno, tener la previsión de cuál va a ser la forma de funcionamiento y en base a eso diseñar. Porque la batería, digamos, tiene la limitación de potencia y de energía, ¿no? Las dos. Entonces, tengo que poder atender el pico de potencia que requiero y tengo que tener en reserva la energía necesaria para poder atender en el tiempo esa demanda. Entonces es parte del análisis de la curva de carga. Cada proyecto es diferente. Así es, gracias, Horacio. Bueno, el ingeniero Guillermo Campana nos externa su inquietud sobre el impacto que tiene en el litio, en la explotación del litio y principalmente cuál es el impacto ambiental de fabricación, uso y desecho luego de su vida útil de las baterías. Bueno, es un tema bastante complejo. Nosotros particularmente de lo que es el impacto ambiental de la producción de litio no tenemos una relación, un dato cierto. Digamos, trabajamos con proveedores que ya se ocupan, digamos, de esa parte de la cuestión. Lo que sí, digamos, de alguna manera estamos metidos en la disposición final de todas estas cosas. Las baterías finalmente al cabo de su vida útil todavía tienen capacidad de almacenar y de brindar energía y de reutilizarse. Entonces, lo que se hace normalmente con los sistemas de baterías, una vez que para el diseño que tuvieron originalmente ya están a fin de vida útil, se retiran y son parte, digamos, de un servicio de disposición final
para hacer el reciclaje y eventualmente el reuso. En ese sentido sí estamos dentro de la cadena, digamos, de la vida del equipamiento. Pero respecto del impacto original de la explotación del litio, la verdad que no estamos autorizados para responder sobre ese punto. Gracias, Horacio. El ingeniero Guillermo Campana nuevamente nos pregunta ¿cuál es la profundidad máxima de descarga para tener 4000 ciclos? Normalmente la batería de litio se puede descargar completamente. Por una cuestión de diseño, en los cálculos utilizamos por lo general 90% de profundidad de descarga. O sea, dejamos un 10% como reserva, por decirlo de alguna forma. Pero respecto de la garantía, la profundidad de descarga es 100%. Gracias, Horacio. Sven nos pregunta, ¿qué opinión tienen de baterías NAS versus litio? Me imagino se refiere a baterías de sodio. De sodio. Sí, yo respecto de la batería, la verdad que, digamos, hablamos lo que tenemos a disposición en el momento. Tengamos en cuenta que la química que hoy estamos utilizando, que es litio, hierro, fosfato, si buscamos hace no mucho, digamos, 6, 8 años para atrás en el mercado y en la literatura inclusive, era una batería que todavía no tenía desarrollo industrial prácticamente, y hoy es la batería por excelencia. Permanentemente hay desarrollo sobre esto. Las baterías de sodio hace tiempo que existen y se siguen utilizando y se siguen desarrollando. Yo sobre la batería en particular lo tomaría como, digamos, el punto sobre el que menos me tendría que preocupar desde el punto de vista tecnológico, porque hay mucha inversión en todas las empresas que se dedican a esto para desarrollar todo el tiempo y para hacer sistemas más eficientes, más efectivos, con mejor eficiencia en términos de metro cúbico o de metro cuadrado de superficie ocupada. Así que mañana puede aparecer otra cosa que no sea ni sodio ni litio y sorprendernos. Así que lo que nosotros, digamos, desde nuestro punto de vista hacemos es trabajamos con la mejor tecnología disponible, y la opinión respecto de cualquier otra tecnología es, en la medida que esté disponible y demuestre su eficiencia, se puede incorporar. La electrónica de potencia asociada en general tiene capacidad de adaptarse a distintos tipos de sistemas de almacenamiento dentro de lo que nosotros podemos trabajar con los proveedores. No tenemos ninguna restricción respecto del tipo de batería mientras estemos hablando de sistemas que sean lo suficientemente seguros y probados. Así que no hay ninguna restricción al respecto. Gracias, Horacio. Por ahí Daniel Ponzi pregunta sobre tu apellido. Bueno, Horacio Fortunato. Fortunato, exactamente. Así es. Y bueno, aquí Oscar nos pregunta, se dijo que las baterías podían usarse para absorber inestabilidad de la red. Hablando en tiempo, ¿qué tan rápido puede amortiguar una variación? Es decir, ¿puede absorber transitorios que duren algunos ciclos? ¿Cuántos? Sí, bueno, dependerá un poco de hacer el análisis fino de estabilidad. Eso se hace con otros tipos de software más específicos. Pero sí, la batería tiene la capacidad de desarrollar rampas de carga en pocos ciclos de corriente alterna. Así que, de hecho, se usan para estabilizar frecuencia por ese motivo. Estamos hablando de muy pocos ciclos, digamos, en 50 Hz el ciclo es 20 milisegundos y a lo mejor estamos hablando de que en el término de 10 ciclos estamos desarrollando prácticamente toda la potencia del equipo. Así que lo que sí hay que analizarlo puntualmente con el software adecuado y la simulación adecuada, ¿no? Y dependerá del equipo de potencia, básicamente de la configuración de la electrónica de potencia, no tanto de la batería en sí misma. Ok.
Bueno, muchas gracias, Horacio. A todos los invito a compartirnos también sus consultas o si quisieran que, bueno, trabajáramos con ustedes en algún caso puntual, nos compartan su información a través del correo info@intermepro.com y con mucho gusto se canaliza a su país y comercial adecuado. Así que, bueno, si no hay ya no hay más preguntas, pues agradecemos mucho su presencia y el acompañarnos una vez más en esta capacitación. Bien, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.